Bien chicos, entonces ahora vamos a ver lo que es el used to. ¿Ah? Si nosotros nos acordamos, el verbo use significa usar o utilizar. Sin embargo, cuando utilizamos este verbo en el pasado simple, más la preposición to, lo utilizamos como un verbo modal. Ajá. Y este used to tiene eh, el significado de acostumbrar o de costumbre. Ajá, usamos este verbo modal used to para indicar algo que ocurría o sucedía en el pasado de manera habitual. Y también lo utilizamos para algo que antes era verdad pero que ya no lo es, como con los otros verbos modales. Used to es este verbo va seguido por la forma base del verbo en el infinitivo to. Por ejemplo, su estructura en las oraciones afirmativas, nosotros decimos we used to go to the beach every summer when I was young. Yo acostumbraba a ir a la playa cada verano cuando era niño. Ajá. O yo solía. Ajá. He used to smoke a pack of cigarettes a day, but he quit last year. I used to like mushrooms, but not anymore. There used to be a great restaurant here, but it closed a few years. Ajá. Esta es en la forma afirmativa. Nuestra estructura o la estructura en la forma afirmativa es como ustedes observan, el verbo, el pronombre personal, después del pronombre personal tenemos used to, ajá, y el verbo que le sigue al to debe de ir en la forma infinitiva. Esto debido a que tenemos la partícula to. Aquí, por ejemplo, en este caso del be, no puedo decir there is to is o there is to are. No, tiene que ser be. Las formas negativas, como hablamos de un verbo de alguna forma en sentido pasado simple, en la forma negativa nosotros vamos a utilizar el auxiliar did. Uh-huh. Acuérdense que cuando hablamos del did en pasado simple, este, el verbo lo colocamos en presente, puesto que el auxiliar ya nos indica el tiempo de la oración. Ajá. Ejemplo, I didn't used to like mushrooms, but I now I do. Food didn't used to be so expensive. We didn't used to go away on holiday every often when I was young. Ajá. Esta sería la forma negativa. Ahora, si nosotros queremos hacerlo en la forma interrogativa, una nota que tenemos aquí, que yo les puse, es que no utilizamos el used to para oraciones habituales en el presente. Es decir, que en vez de este verbo modal, usamos el adverbio como usually o normally. Por ejemplo, I usually go to beach every summer, ajá, que es una costumbre o algo que, una acción habitual, pero en el presente. He normally smokes a pack of cigarettes every day. Ajá. He usually play football on the weekends. Aquí como hablamos en presente, es decir, una acción habitual, por eso utilizamos usually o normally, pero no utilizamos el used to. Ahora, tenemos otra nota que también podemos utilizar este verbo modal would, ajá, para eventos, ocasiones repetidas en el pasado. Pero deben de tener en cuenta que esto solo se puede usar con acciones, no con estados o hábitos. Y que tampoco se puede utilizar would en el negativo. Para información de los otros usos de would, entonces vamos a ver más adelante sobre las frases condicionales y los verbos modales. Ajá, bueno, pero este es en el caso de would. Tenemos algunos ejemplos con would. Por ejemplo, when I was young, we would go to beach every summer. Uh-huh. At the university, they would play football every weekend. Uh-huh. Y entonces aquí nos da un ejemplo de cuáles serían las oraciones incorrectas. He would smoke a lot, and when I was young, he wouldn't go to beach every summer. Uh-huh. Ok, ahora
tenemos que to be used to, le vamos a dar el significado de estar acostumbrado, estar acostumbrado a. Cuando utilizamos el used to como adjetivo significa estar acostumbrado a. Se usa para cosas que son familiares, normales, comunes y se puede usar en cualquier tiempo verbal. Entonces, cuando usamos to be used to, esta va seguido por el verbo y el verbo tiene que estar en forma, en gerundio. Ajá. Tenemos, por ejemplo, o con la terminación ing. Ejemplo, she's used to living alone. Ajá. Ella está acostumbrada a vivir sola. We weren't used to traveling a lot. Ajá. Nosotros no estábamos acostumbrados a viajar demasiado. I'm not used to this cold weather. Ajá. Entonces, cuando utilizamos el verbo get, que también es una nota que aquí les puse, en vez del be, indica un proceso de familiarizarse con algo. Entonces, bueno, esto también de lo del get, también lo vamos a ver. Entonces, bueno, de hecho ya lo hemos visto, lo del get, por eso les puse que de alguna forma en más información pues podemos ver el get. Por ejemplo, tenemos they divorced over 2 years ago. She has gotten used to living alone. With this new job, I am getting used to traveling a lot. You need to get used to this cold weather if you are going to live here. Ajá. El used to, como les mencionaba, nos indica estar acostumbrado a. O soler, también yo solía, comer papas, yo solía ir a la playa, como lo vimos aquí en estos ejemplos. Ajá. Eso significa used to. Este está fácil, puesto que como hemos visto los verbos en pasado se pueden utilizar en todos los pronombres personales, es decir, que no sufre ningún cambio, por ejemplo, en la forma afirmativa. En lo que sí cambia es en la forma negativa, porque en la forma negativa nosotros utilizamos el did. Ajá. Entonces, bueno, aquí utilizando did, nosotros ya el verbo se tiene que colocar en presente. No se les olvide que cuando hablamos de el pasado simple, en las oraciones afirmativas, nosotros colocamos el verbo en pasado. Ajá. En las oraciones interrogativas utilizamos el auxiliar did, como en este caso. Y en las negativas de igual forma utilizamos el auxiliar did, solo que el verbo que le sigue a did debe de ir en presente, puesto que el auxiliar ya nos indica el tiempo de la oración. ¿Sí, chicos? Bueno, entonces les voy a poner algunos ejercicios en la plataforma, en la parte donde dice ejercicios, para que lo chequen por favor.